Ahora, vamos a ver un poco de teoría de los amplificadores realimentados. ¿Sí? Tenemos una fórmula principal, vamos a ver de dónde sale. Y así nos vamos a adentrar a todo lo que nos puede dar la realimentación de no solo de amplificadores con transistores, sino también con operacionales. Primero que nada, ¿qué es la realimentación? Es cuando la señal de salida se realimenta a la entrada combinándose con la señal de entrada. ¿Sí? ¿Qué se busca con un amplificador realimentado? Se busca con una adecuada realimentación negativa, un circuito puede obtener del mismo el control en el valor de la impedancia de entrada del circuito, el control en el valor de la impedancia de salida del circuito, estabilidad en el valor de la ganancia del amplificador, ¿sí? Ajustar el ancho de banda según sus necesidades y disminuir el ruido, ¿sí? O sea, puedo manejar la impedancia, puedo manejar la ganancia, el ancho de banda y mejorar lo que hace el ruido, ¿sí? O sea, tengo un montón de ventajas. Ahora, el diagrama de un amplificador realimentado, ¿sí? Un ejemplo para adelantar, amplificador realimentado es el no inversor, el inversor, el restador, ¿sí? Son todos amplificadores realimentados. Yo tengo lo que sería un amplificador común que vendría a ser justamente el operacional, con una ganancia A que se llama ganancia de lazo abierto, que en otros videos habíamos visto que la ganancia de lazo abierto los operacionales son muy altas. Por ejemplo, el LM741 es de 1 millón aproximadamente, si no me acuerdo mal. ¿Sí? Tenemos la RL, que es nuestra resistencia de carga, y una red beta, que son las resistencias que conectan desde la salida hacia la entrada. ¿Sí? Tenemos nuestra señal BS, que es la señal de la señal que estoy inyectando. BF vendría a ser la señal que se realimenta a través de la red de realimentación, ¿sí? Y se combina con la señal BS. ¿Sí? Entonces, a la entrada del amplificador, ¿sí? Operacional, vamos a tener una tensión diferencial, ¿sí? O BI, que es igual a la diferencia entre BS y BF, o sea, la señal que ingresa menos la señal que se está realimentando. ¿Sí? En esta parte es donde ocurre, se combinan las señales, o sea, se toma de la salida a través de la red beta y se combina con la señal de entrada. ¿Sí? Esta red beta también tiene una ganancia, ¿sí? Después vamos a ver bien cómo es la cosa, pero primero vamos a ver algunas consideraciones generales. Por ejemplo, la señal se transmite a la salida a través del amplificador y no de la red beta. Esto significa que la red de realimentación es unidireccional, es decir, la señal va siguiendo el mouse de izquierda a derecha solamente, no de derecha a izquierda, ¿sí? Pero en la red beta sí, va de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, es decir, un sentido de circulación para acá y para acá, nunca para acá, para acá. ¿Sí? Esto es lo que dice el punto 2. La señal de realimentación se transmite hacia la entrada solo a través de la red beta. Esto significa que el amplificador es unidireccional, ¿sí? Y la relación de transferencia beta es independiente de RS y de RL, que son la resistencia del generador y las señales de carga. O sea, la ganancia, esto va a tener una ganancia beta, no depende de RL ni tampoco va a depender si hay una resistencia acá, o sea, solo de la red beta. Y eso lo que me permite es que digamos, ajustar la ganancia y que sea independiente de la carga y demás. Pero bueno, siguiendo, vamos a obtener lo que es la ganancia del amplificador realimentado, que se la suele poner con AF o ABF. A es de ganancia, B de voltaje y F de feedback, que es en inglés realimentación, ¿sí? La ganancia completa, ¿no? de todo este amplificador sería salida sobre entrada, ¿no? Salida es mi B0 y entrada es mi BS, que sería esta. Vamos a ir despacio para que se entienda todo. Esta le voy a llamar ecuación 1, ¿no? Bueno,
B0. B0, ¿cuánto vale? Sabemos que el B0 vale A por BI, es decir, la tensión que está entrando acá entra la tensión BI, multiplicada por la ganancia A, me da B0, ¿sí? Y esto es obvio por una de las consideraciones generales que el sentido de circulación es de acá para acá, no de acá para acá, ¿sí? O sea, solamente la salida depende de, o sea, la ganancia, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces, B0 es A, la ganancia A, que es la ganancia de lazo abierto, por la tensión de entrada o la tensión diferencial que yo tengo acá. Bueno, ¿y cuál es esa tensión diferencial? Bueno, habíamos dicho que era la diferencia entre BS y BF, ¿no? Entre estas dos tensiones. Entonces me está quedando así la ecuación. A por, entre paréntesis, BS menos BF. Bueno, ¿y cuánto vale BF, que es la tensión que se está realimentando? ¿Sí? Que dijimos que el sentido de circulación va por acá. Bueno, y es la tensión, ¿sí? Acá está realimentando la tensión B0. La tensión B0, ¿sí? Multiplicada por la ganancia beta, ¿sí? O sea, acá reemplace BF por B0 por la ganancia beta, ¿sí? Teniendo esto, lo que hice acá es aplicar la distributiva, ¿no? A por BS menos A por beta por B0, ¿sí? Me queda así. Lo que hice después es este término pasarlo para el otro lado, o sea, está restando todo este término, lo termino pasando sumando, ¿sí? Y lo que hice acá lo último es sacar factor común, ¿sí? B0, ¿sí? Me quedaría B0 por 1 más beta por A, ¿sí? Igual a lo que tenía de otro lado, que era A por BS, ¿sí? Después todo esto que está multiplicando, lo que lo tengo entre paréntesis, lo paso dividiendo acá, ¿sí? Y por último, lo que hago es pasar BS dividiendo, o sea, me queda B0 sobre BS igual A sobre 1 más beta por A, ¿sí? Esto es lo que hice reemplazando en la ecuación, es decir, AF, que es decir, B0 sobre BS, me quedaría A sobre 1 más beta por A, ¿sí? Ahora, ¿y por qué hice todas estas ecuaciones o este entramado matemático? Porque el objetivo de esto es tener una ecuación de ganancia que no me dependa ni la tensión de salida ni de la tensión de entrada, ¿sí? Que solo dependa de los valores de la ganancia A y de la ganancia beta, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y ahora, y el parámetro este que tenemos acá, 1 más beta por A, si este es mayor a 1 vamos a tener una realimentación negativa, y si este es menor a 1 vamos a tener una realimentación positiva, ¿sí? Negativa quiere decir que me está degenerando, haciendo más chica la señal, y positiva me está diciendo que está generando, haciendo mi señal más grande, ¿sí? Normalmente, después lo vamos a comprobar, la ganancia de un amplificador, esto lo vamos a hacer seguramente en otro video, AF se puede simplificar como 1 sobre beta, ¿sí? O sea, la ganancia AF es igual o aproximadamente igual a 1 sobre beta, ¿sí? Esto pasa cuando las ganancias A, que es la ganancia de lazo abierto, son muy grandes, y esto es lo que pasa justamente en los amplificadores operacionales. Sabemos que esa ganancia A es muy grande, por ejemplo 1.000.000, como les había comentado, ¿sí? Bueno, ya sabemos de dónde sale, ¿no?, esta fórmula. Ahora vamos a nombrar, ¿sí?, este parámetro D como el factor de desensibilidad, ¿sí?, y S, que es 1 sobre este parámetro, que es el factor de sensibilidad, ¿sí? A tener en cuenta que hay betas pueden ser complejas, ¿sí? Por ejemplo, el inversor, digamos que está produciendo un desfasaje. Cuando produce un desfasaje quiere decir que produce variables complejas, ¿sí? Pero todavía no nos vamos a meter en eso, pero es algo para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿y para qué se usa este factor de sensibilidad y de sensibilidad? ¿Sí? Dijimos anteriormente que una de las características de estos amplificadores realimentados es que yo puedo manejar mi
la impedancia de entrada y de salida del circuito. Para la impedancia de entrada, ¿sí? Si yo tengo un mezclado en serie, creo que vamos a ver qué es, la impedancia de entrada del amplificador realimentado será la impedancia de entrada multiplicado, ¿sí? Por el factor de sensibilidad, ¿sí? Si tengo mezclado en paralelo, la impedancia de entrada será esto multiplicado por el de sensibilidad, ¿sí? Lo mismo pasa con la impedancia de salida, ¿sí? Se dividen o se multiplican por dicho factor. Es decir, que todo ese factor me está modificando las impedancias de entrada y de salida, y depende justamente de cómo se esté mezclando y esté muestrando. Que ahora vamos a ver qué es. Volviendo a nuestro diagrama, acá lo tenemos un poco más grande. Cuando hablamos de mezclado, ¿sí? Y muestreo, me está diciendo que yo puedo muestrar de acá. Esto lo que hace es tomar una muestra, puedo mostrar, realizar una muestra de tensión o una de corriente, ¿sí? Y esa muestra que se va a amplificar por beta se va a mezclar, ¿sí? Acá con BS, ¿sí? Y ese mezclado puede ser sumando las corrientes o sumando los voltajes. O sea, un mezclado de corriente o un mezclado de voltaje, que en algunos libros está como mezclado en paralelo o mezclado en serie. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, en un amplificador realimentado, la realimentación beta toma una muestra de tensión o de corriente, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos, y la mezcla en la entrada en forma serie o en forma paralela, ¿sí? Esto nos da 4 configuraciones básicas de realimentación. Muestra de tensión, ¿sí? Mezclado en serie, o sea, BC-BS, fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿sí? Y esto nos da un amplificador que tiene ganancia de tensión. Si yo tengo una muestra de tensión mezclada en paralelo, voy a tener una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿sí? Voy a tener una ganancia, ¿sí? De valor de resistencia. Se llama ganancia de transresistencia. Después, si tengo una muestra de corriente y mezclado en serie, voy a tener una fuente de corriente mezclada por tensión, ¿sí? Fíjense que acá, siguiendo los ejemplos anteriores, que si yo muestro corriente voy a tener una fuente de corriente. Si yo muestro tensión voy a tener una fuente de tensión. Y en mezclado, ¿sí? Si yo estoy mezclando en serie, la voy a controlar por tensión. Si estoy mezclando en paralelo, la voy a controlar por corriente. Pero bueno, en este caso, que es una fuente de corriente controlada por tensión, voy a tener una ganancia de transconductancia, GM. Transconductancia, ¿se acuerda que era 1 sobre la inversa de la resistencia? Y el último, tengo una muestra de corriente mezclada paralelo, IC y S, que es una fuente de corriente controlada por corriente, y tengo una ganancia de corriente. Es decir, un amplificador puede ser cualquiera de estos tipos, ¿sí? El más común es un muestra de tensión mezclado en serie, ¿sí? Una ganancia de tensión, o uno con una ganancia de corriente. Estos dos se usan un montón para, por ejemplo, adaptar algunos, por ejemplo, una fotoresistencia, algunos dispositivos transductores, y a veces también para modificar, ¿sí? Las características de entrada de algún amplificador y que me sea, digamos, un poco más eficaz. Bueno, siguiendo, acá tengo las formas, ¿sí? En que se van produciendo mezclado en serie y en paralelo, ¿sí? Fíjense acá primero el BCBS, ¿sí? Que estoy tomando una muestra de tensión. Esto quiere decir que la red beta está, digamos, en paralelo a RL, ¿sí? Acá también está en paralelo, y acá en este caso está en serie, ¿sí? Esta es una muestra de corriente, muestra de corriente, muestra de tensión, muestra de tensión, ¿sí? Ahora cuando vemos los operacionales va a quedar más claro. Y ahora, un mezclado en serie quiere decir que las tensiones se van sumando. ¿Ve? Esta tensión se va sumando. Acá tengo un mezclado en paralelo, o sea que está la red A y la red beta está conectada en paralelo, es decir, se está mezclando las corrientes. ¿Sí? Acá tenemos de vuelta mezclado en series y acá mezclado en paralelo, ¿sí? Ahora, ¿cómo diferenciar?
entre muestra de tensión y de corriente. Una de las formas es si al cortocircuitar la salida, es decir, la carga, provocando que la señal de salida se anule, se haga cero, también se anula la tensión de la reglamentación a la entrada. Entonces es muestra de tensión. Es decir, acá voy a tener una tensión, ¿no?, en la entrada de beta. Si yo cortocircuito la carga, voy a hacer cero la tensión de A. Pero si al hacer eso también se me vuelve cero la de beta, quiere decir que estoy mostrando tensión. Ahora, ¿cómo saber si mezclado de corriente? Si cuando deja el circuito de salida abierto, como muestra la figura, provocando que la corriente de salida se anule, se hace cero, la corriente se transmite a la entrada, también es nula. Entonces la muestra de corriente. Es decir, yo tenía la carga acá conectada, ¿no? Es una corriente acá y una corriente acá. Si yo saco la carga, me quedo sin corriente de A, ¿no? Sí, bueno, pero si me quedo sin corriente de A, también me quedo sin corriente en beta. Eso quiere decir que tengo un mezclado de una muestra de corriente. Ahora, acá estamos justamente en los circuitos propiamente dicho. Tenemos dos con operacionales. Yo miro este de la izquierda, voy a apuntar cuál es el mezclado, cuál es la muestra, perdón, muestra de corriente o muestra de tensión, ¿no? ¿Qué pasa si yo esta RN la pongo a cero? ¿Sí? O sea, le hago un corto. O sea, de acá le pongo masa. La tensión en RL va a ser cero, ¿no? Y la tensión que pasa por acá, que se está realimentando, que es justamente la tensión de R1, ¿va a ser cero también? Y sí, obviamente sí. Porque si yo pongo cero acá, la tensión de este divisor de tensión también se va a cero. Entonces va a ser digamos, una muestra de tensión, ¿sí? Que también lo puedo comprobar. ¿Por qué no es una muestra de corriente? Porque si yo saco RL para que no haya corriente acá, me sigue habiendo corriente acá. Si o sea, que saca RL no le importa mucho porque va a haber corriente acá igual. Ahora en el de la derecha tengo una muestra de corriente, porque si yo saco RL, ¿sí?, ya no hay corriente sobre RL por acá, pero tampoco va a haber corriente sobre R1 ni por acá, porque me va a quedar todo esto al aire, ¿sí? Esa es justamente la razón por la que es una muestra de corriente. Ahora, ¿cómo saber si es mezclado de tensión o de corriente? Si una señal se introduce en serie a la salida en modo serie, se cumpliría estrictamente en las siguientes ecuaciones árabes. Es decir, que la tensión Bs es igual a la tensión que entra el amplificador más la que se está realimentado, y que la corriente es la misma, ¿sí? Y si la señal que se realimenta se introduce en paralelo a la entrada, se cumpliría estrictamente en algunas las siguientes ecuaciones. Que la corriente esta, ¿sí?, sea la suma de las dos, IS y IF, y que la tensión es la misma porque comparten los mismos puntos, ¿sí? Esto es muy fácil saberlo en un circuito, ¿sí?, ya armado, y antes de andar, digamos, con las cosas más fáciles, digamos, si el cable que me está realimentando, ¿sí?, se introduce en una de las patas, inversora en una inversora, diferente a la de la señal, ¿sí?, tengo un mezclado en serie, ¿sí? Fíjense, diferente acá, que tengo la corriente de entrada en este caso, que está también conectada a la misma pata que la red de realimentación, ¿sí? Acá tengo un mezclado en paralelo, y acá tengo un mezclado en serie. O sea, acá estoy mezclando tensiones y acá estoy mezclando corrientes, ¿sí? Justamente porque la corriente que viene va a entrar de operacional, ¿sí? Es decir, porque es justamente un nodo, ¿sí? Así que esa es, digamos, la forma más fácil de identificar si es un mezclado serie paralelo, o mejor dicho, tensión y corriente. Así que en algunos libros está como serie paralelo, pero creo que va a ser un poco más, después más adelante lo van a ver, tomarlo como mezclado de tensión, ¿sí?, cuando tengo
en patas diferentes, o de corriente cuando lo tengo conectado a la misma pata. ¿Sí? Entonces, ya que estamos, vamos a identificar cada uno. Estos son los mismos del anterior. Tenemos un mezclado de, así solamente mirándolo, tenemos que es una muestra de tensión, ¿no? Esto es una muestra de tensión, que es que voy a tener una fuente de tensión controlada por, dependiendo de tipo mezclado. Entonces estamos diciendo que tiene un mezclado de tensión. Es decir, este circuito es una fuente de tensión mezclado por tensión. ¿Sí? Controlada por tensión, mejor dicho. Y esto lo sé así a priori por el tipo de mezclado y el tipo de muestra. En cambio en este yo tengo, dijimos que tengo una mezcla de corriente, ¿sí? Y tengo una muestra de corriente, ¿sí? Pues si yo saco RL me quedo sin corriente acá. Entonces esto es obviamente una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Lo de la fuente me lo da el tipo de muestra, y el mezclado me da, ¿sí?, que lo está controlando. ¿Sí? Así que bueno, sabiendo esto, digamos, estas principales características de los circuitos realimentados, su fórmula, ¿sí?, y la forma de determinar mezclado, ¿sí?, y muestra, nos va a ayudar a saber cómo resolver algunos circuitos que son muy fáciles. Así que bueno, espero que se haya entendido y nos veremos en otro video.